un ratito. Ya vimos algunas generalidades, pero vamos a ver otra vez imágenes después de cómo se ve un tumor benigno, cómo se ve un tumor maligno, cómo se denomina el tumor si es original del epitelio, cómo se denomina el tumor si es original del linfoma. Eso habíamos visto en la clase pasada. Y con el doctor Martínez ya dio lo que son las bases moleculares, cuáles son los genes que son los dianas en el ADN que sufren una transformación o mutación y que dan origen a los tumores. Puede ser genes supresores de tumores, factores de crecimiento, que controlan la apoptosis. Lo que vamos a ver es qué sustancias que hay en el ambiente pueden provocar esos daños a nivel del ADN y provocar mutaciones y hacer que una célula se transforme de una célula normal a una célula mutada que después empieza a dividirse y dar origen a las células neoplásicas. Y ese origen del cáncer, o sea, la génesis de ese cáncer ocurre por estas sustancias. Entonces vamos a ver qué sustancias son carcinógenas que pueden inducir a la aparición de las neoplasias. Van a leer su libro que en el año 1700 el doctor en Londres, Sir Percival Potter, se había dado cuenta que los jóvenes flaquitos que trabajaban limpiando las chimeneas de Londres, que son los desolinadores, presentaban cáncer de testículo, cáncer de escroto. Y él encontró que la mayoría de sus pacientes consultaban por cáncer escrotal. Cuando le preguntaba a qué se dedicaban, eran desolinadores. Entonces él descubrió que había una relación entre el hollín de las chimeneas y el cáncer escamoso a nivel escrotal. Entonces se implementó ahí en Inglaterra la sociedad de Ratón y la sociedad de desolinadores una orden de que todos los que trabajaban con las chimeneas tenían que bañarse todos los días. Para empezar a bañarse todos los días no era algo que hacían muy comúnmente, entonces ellos, por esa exposición laboral, tenían que bañarse todos los días. Y con ese simple hecho de bañarse todos los días disminuyó la tasa de cáncer. Y ahí se hizo un trabajo biológico y se notó que había una relación directa entre el hollín de las chimeneas y el desarrollo del cáncer. Entonces dijeron, bueno, tiene que haber alguna sustancia que induzca a la célula a volverse neoplásica. Entonces vamos a ver hoy la carcinogenia, que es un proceso que sufre varias etapas, desde que una célula es normal hasta que una célula se convierte en neoplásica o tumoral, ¿sí? Lo primero que tiene que pasar es que la persona se expone al carcinógeno. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que uno tiene que exponer al carcinoma, ¿sí? La exposición puede ser por vía digestiva, inhalatoria, vamos a ver que puede ser por vía cutánea, por radiación, etc. Y el carcinógeno ingresa al cuerpo. Vamos a ver que la mayoría de los carcinógenos que ingresan como una forma inactiva y se metabolizan en el hígado. Y el metabolito de ese compuesto es el que tiene la capacidad de ser carcinógeno. Ese metabolito se puede absorber en algunos tejidos susceptibles, como por ejemplo el colon, y vemos que la célula expuesta a ese carcinógeno sufre una mutación. Esos carcinógenos generalmente afectan parte del ADN, hacen una mutación, recuerden, no letal, no se muere la célula se queda con esa mutación y puede después dar origen a células neoplásicas. Ese cambio en el genoma de la célula, que la célula no se muere, pues se divide y la hija igual a ella, es lo que se conoce como iniciación. Vamos a ver estos pasos enseguida. Entonces tiene que haber otro estímulo que le induzca a esa célula a dividirse. Eso le llamamos promotores. Los promotores hacen que la célula que está inducida, que tiene un cambio genético, empiece a dividirse, entonces ahí empieza la población de células neoplásicas. Estas células neoplásicas pueden ser benignas o en algunos casos
algunos casos pueden ganar más mutaciones y convertirse en células malignas, un tumor maligno infiltrante. Ese tumor maligno infiltrante va a tener una expansión clonal. ¿Por qué? Porque cada célula hija puede ganar más mutaciones y después esas células mutadas tienen la capacidad de hacer metástasis a órganos importantes, como por ejemplo al hígado. ¿Sí? Entonces, toda esa capacidad que va adquiriendo el tumor de crecer, de infiltrar un tejido, de volverse más agresivo, de desprenderse, viajar por la sangre a otro órgano y empezar otro tumor en ese otro órgano que es la metástasis, todo eso depende de la cantidad de mutaciones que va ganando la célula que se inició allá arriba con la exposición al cancerígeno. ¿Sí? Esas son etapas, como estoy ahora, las etapas de la carcinogénesis. Entonces, para que una célula sea una célula tumoral, tiene que ir adquiriendo ciertas características y eso se adquiere de forma gradual. ¿Sí? Lo que va a pasar en una célula es que va a empezar a acumular mutaciones y ciertas mutaciones son claves para que esa célula se convierta en una célula neoplásica. El fenotipo es lo que nosotros vemos. El genotipo es lo que no vemos. El fenotipo es lo que vemos. Y para nosotros veamos una célula, como vimos la semana pasada, el martes, que era una célula grande, con el núcleo grande, atípico, que ninguna célula se parecía a la vecina, que el núcleo era hipercromático, que había nucleolo, etc. Para que adquiera ese fenotipo, tiene que ir adquiriendo primero mutaciones. ¿Sí? Entonces empieza una célula neoplásica, después tiene células hijas que tienen otras mutaciones, después a células nieta que tienen más mutaciones, y entonces va cambiando el fenotipo de la célula a medida que va adquiriendo más mutaciones. La mayoría de los tumores, como vamos a ver, son o malignos ya de entrada o son benignos. Generalmente un tumor benigno no se convierte en un tumor maligno. El ejemplo que vimos recién es de que un pólipo benigno se convirtió en maligno, es uno de los exceptos que vamos a ver después en el colon. Cuando una neoplasia benigna se transforma en una maligna, pero generalmente la línea de mutación que siguen es diferente. Los tumores benignos tienen una línea y los tumores malignos otra línea. Ningún tumor benigno generalmente se convierte en un tumor maligno. Hay excepciones que vamos a estudiar, por ejemplo, en mama, en endometrio, en colon, donde una neoplasia benigna puede adquirir más mutaciones y progresar y convertirse en una neoplasia maligna, pero son excepciones. Lo común es que un tumor sea o benigno o que sea maligno. ¿Sí? Puede convertirlo en tumor no. Como hay muchos agentes que pueden inducir ese cambio en la célula, inducirles a células cancerígenas. Hay carcinógenos que son químicos, tenemos carcinógenos que no son sustancias químicas, sino que son, por ejemplo, la energía radiante, que son los rayos. Habrán escuchado que hay que usar bloqueador solar, que en ciertas formas ponerse al sol, porque los rayos UVB, UVA, los rayos ultravioletas pueden inducir cáncer. ¿Por qué? Porque lesionan los puentes hidrógenos que unen las bases nitrogenadas al ADN, o sea, que se pierdan los pares de bases. Y después se tienen que reemplazar, y a veces pueden haber errores de reemplazar esos pares de bases que se rompieron, y ahí tenemos las mutaciones. Otra energía radiante que también se conoce su poder cancerígeno son los rayos X, por eso el radiológico protege órganos más sensibles como tiroides y gónadas con un chaleco de plomo. Los rayos X también pueden inducir cáncer. Hay personas que se hacen radioterapia para un tumor y después terminan sobre el otro tumor por energía radiante. También la radiación, gamma, beta, etcétera, que se vio, por ejemplo, en los accidentes en Chernobyl. ¿Llegaron a esa serie? ¿Se acuerdan de eso que se iban a limpiar o buscar? Se ponían como un amigo de plomo que se armaba. Porque la radiación son muy sensibles, células que se dividen mucho, como por ejemplo las células del tubo seminífero, también son muy sensibles las células de la tiroides. Entonces, en después de esos accidentes se vieron muchos cáncer en tiroides y cáncer en testículo. Esa población que
que sufrió los efectos de la radiación. También cuando se tiraron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, la población que sobrevivió presentó después tumores. Por ejemplo, los niños presentaban cáncer de tiroides y algunos tipos de leucemia. Entonces, se vio la radiación, la relación directa entre la radiación y la aparición de cáncer. Vamos a ver que hay unos virus que pueden integrar su genoma al ADN de la célula huésped y inducir la presencia de mutaciones. Está el virus HPV, por eso hay vacuna contra el HPV. El HPV hay diferentes tipos de virus, hay como 74 tipos, y algunos son los de alto riesgo, que son los que ponen la vacuna, que son los que pueden inducir cambios en el ADN de la célula huésped. Después tenemos virus como el sarcoma Kaposi, que habíamos visto en el SIDA, que puede producir también neoplasias. Está el virus Epstein-Barr, que también puede inducir la aparición de linfoma. Y algún microorganismo, por ejemplo, el Coater pylori, que se viene a buscar cancerígeno, como esos otros virus, induce una inflamación crónica persistente, induce la liberación de citocinas que puede hacer que esos linfocitos que están siendo reclutados y están forzados a entrar a mitosis sufran algún error en la copia del ADN y entonces da origen al linfoma. ¿Sí? Entonces se vio que hay muchos cancerígenos en el ambiente, que pueden ser químicos, físicos como por ejemplo las radiaciones, que pueden ser microbianos, que pueden ser algunos virus. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la más estudiada, que es la carcinogénesis química, los químicos. ¿Sí? Esta carcinogénesis química tiene varias etapas. La primera es la exposición al carcinógeno. Ese carcinógeno produce una mutación en la célula y la célula queda iniciada, ya tiene la mutación. No se murió y quedó con esa mutación. Si yo no, esa célula iniciada puede estar así por años, a no ser que se exponga a una sustancia que es el promotor, que es el que le induce a dividirse. Y ese promotor que le induce a dividirse es el que va a hacer que empiece a aumentar esta población de células que tienen la mutación y tengamos un clon de células neoplásicas. Después está la transformación, donde la división acelerada hace que las células mutadas ganen más mutaciones y tengan un fenotipo ahora maligno. Y después de la progresión, donde esas células ya proliferan sin control, sin que nadie les estimule, y tenemos el tumor maligno infiltrado. ¿Sí? Profe, Sí. ¿los promotores pueden ser todos esos factores ambientales? Pueden ser factores de crecimiento, puede ser un virus que nada que ver con algún virus, o virus de la hepatitis B, que quiere replicar, armar sus cosas dentro de la célula del hepatocito, y entonces el hepatocito si está iniciado, empieza a dividirse y son entonces estimulado a dividirse, y eso hace que prolifere esa población de células neoplásicas. El hecho de fumar, por ejemplo, no puede ser un promotor, entonces en este caso. Vamos a ver que el cigarrillo es un iniciador. Okay. Que las sustancias químicas que están en el cigarrillo son iniciadores, provocan mutación. Entonces, la iniciación produce un daño irreversible del ADN. Ese daño no produce la muerte de la célula, tiene que ser una mutación no letal. Pero una célula iniciada por sí sola no se va a convertir en un tumor. Y esa célula inicial tiene que dividirse, para dividirse entre algún estímulo que vamos a ver que le va a dar el promotor. ¿Sí? Entonces el carcinógeno, según el ADN, produce una mutación y la célula se vuelve entonces ahora resistente a la apoptosis. Esa célula mutada tendría que morir porque tiene un error irreversible del ADN. Puede ser que el error haya sido justamente el gen reparador del ADN o que es la apoptosis, entonces por eso no se muere. Le vuelve más sensible a los factores de crecimiento y le vuelve insensible a los factores inhibidores de crecimiento. ¿Sí? Una vez que las células iniciadas se exponen al promotor, así vamos a tener crecimiento. ¿Sí? El promotor no es un agente que produce tumor, no es un agente que produce cáncer. El promotor en sí. Pero si ese promotor se une a una célula iniciada, va a inducir lo que se divida y eso va
dar origen a la masa tumoral, ¿sí? Los cambios que produce el promotor no afectan el ADN, no producen mutaciones y son cambios reversibles. ¿Sí? Este ejemplo tiene en su libro, donde a unas ratitas se les puso primero al iniciador y nunca se les puso un promotor, entonces nunca desarrolló un tumor. Después tenemos el grupo 2 de ratitas a las que se les puso un agente iniciador y después se les puso un agente promotor y desarrollaron el tumor, ¿sí? Porque el promotor actuó sobre las células iniciadas, ¿sí? Inmediatamente le indujeron y después ya le pusieron al promotor y desarrollaron tumor. Con el grupo 3 de ratitas le iniciaron, le dejaron por meses, años sin estimular y después de meses le estimularon con el promotor y se desarrolló el tumor. ¿Por qué? Porque este era un daño, le decimos ya, irreversible en el ADN. Después tenemos el grupo 4 y 5 de ratitas. El grupo 4 se le puso al promotor y después se le puso al iniciador. No desarrolló el tumor porque después de estar iniciada la célula ya no fue estimulada por el promotor, entonces no desarrolló el tumor. Y después tenemos el grupo 5 a la que nunca se le inició, solamente se le estimuló con el promotor y no desarrollaron tumor. Entonces lo que se vio es que para que yo desarrolle un tumor, la célula tiene que estar iniciada primero. Y una vez que está iniciada y tiene una mutación, ahí recién yo tengo que exponer al promotor. Si yo le expongo primero al promotor y después inicio, no voy a desarrollar tumor. Yo tengo que iniciar normal la célula, pero no basta con solo iniciar. Tengo que estimular y después dividir. Esa estimulación se da por el promotor, ¿sí? Este que también en el libro de ustedes, que muestra lo que es la iniciación y después lo que es la promoción, ¿sí? Por acá tenemos, por ejemplo, un carcinógeno que se puede activar metabólicamente a nivel del hígado, por ejemplo, dando unos intermediarios. Esos intermediarios, o sea, que antes el carcinógeno, el iniciador, es una molécula muy electrófila que tiene afinidad por el ácido, ya sea ácido del ADN, los ribosomas, tiene afinidad por esos compuestos. Se actúa sobre esas bases nitrogenadas del ADN. Puede ser que yo consuma un carcinógeno y que se excrete, no pasa nada, o que el intermediario se excreta por no pasa nada, o puede ser que ese carcinógeno, el intermediario se une al ADN de forma ya irreversible. Y hay dos pasos: uno, que se repare, que funcione y que el reparador del ADN se repara, o dos, que no se puede reparar, entonces la célula, como está mutada, va a la apoptosis, es el mecanismo normal de salvar el cáncer. O se repara o se muere, pero no se permite que viva esa célula mutada. Como eso falla, ya sea porque falla en el reparador del ADN o que en el inductor de apoptosis, la lesión queda en la célula sobrevive a ese cambio y después queda como una célula inicial. Puede ser después de unos meses, años, etcétera, que yo me exponga a un agente promotor. Ese agente promotor es el que impulsa la proliferación celular, ¿sí? Entonces vamos a tener un clon de células que se están dividiendo, que son células preneoplásicas, y a medida que va ganando mutaciones se va convirtiendo en un tumor maligno, ¿sí? Esto acá en el libro es el que explica los pasos, la diferencia entre lo que hace una célula iniciada y lo que es la promoción, ¿sí? Generalmente, para una iniciación, la célula tiene que exponerse al agente carcinógeno justo al inicio de la fase S, la fase de síntesis de la mitosis. Se necesita por lo menos una división celular en presencia del iniciador para que justo ahí, cuando estoy en la fase S, mi ADN todo desarrollado para hacer la copia, ahí sufra la lesión mi ADN y sufra el cambio, ¿sí? Los genes que más afectan son el P53 y el RAS, y los compuestos que son carcinógenos químicos siguen dos tipos: el completo y el incompleto. El completo es que el agente no necesita ninguna transformación, el agente de por sí ya es cancerígeno y de por sí ya puede afectar al ADN.
Y el incompleto es aquel que se ingiere, no es maligno, o sea, no es cancerígeno, pero su metabolito que ocurre desintoxicación del hígado y se transforma en un metabolito para desecho, ese metabolito es el cancerígeno, entonces a eso se llama carcinógeno incompleto, ¿sí? Un ejemplo sería de comer carne muy quemada. Sí, el libro habla que, por ejemplo, la grasa, la carne en sí no es cancerígeno, pero cuando se cocina sobre brasa, el ahumamiento puede convertir esas grasas en compuestos que sí son cancerígenos. O sea, no es que el cuerpo, al ingerir una carne sobre cocinada, con el metabolismo que produce, el metabolismo que produce es el cancerígeno, o sea, ya el proceso de cocción ya le conviene. El proceso de cocción puede inducir a la transformación de esos lípidos que están en la grasa y convertirlo en un cancerígeno. Sí, por eso se vio cáncer de colon, por ejemplo, con consumir carne asada, no consumir fibra. El riesgo para cáncer de colon. Al horno va a ser mejor en ese caso. Pero hay muchos factores, no es solamente por comer asado, sino todos los paraguayos van a tener. Vamos a vivir todo con cáncer. Hay otros factores también que influyen. Pero se vio eso de la carne, de la grasa de la carne, y se hace de las grasas que tienen. Pero en ese caso, ¿en qué parte le colocamos? ¿En el completo o como? Incompleto. Incompleto. Sí, completo, como se tiene que activar, sí. Bueno, los que actúan directamente son alquilantes, que algunos fármacos antineoplásicos se usan para matar células neoplásicas, pero que después pueden inducir otros tumores, por ejemplo, se un tratamiento para cáncer de mama y puede desarrollar una leucemia. Lol. ¿Por qué? Porque afecta el médula ósea. O sea, hay algunos agentes antineoplásicos que pueden dar una segunda neoplasia en el paciente, justamente porque son cancerígenos, pero matan a las células neoplásicas. Y después algunos agentes vacilantes como el cloruro de dimetilcarbamid, que se unen directamente al ADN, a los sitios nucleofílicos, porque tienen electrolitos, tienen átomos eficientes de electrones que permiten el sitio nucleofílico que ricos de electrones del ADN y se unen directamente al ADN, al ARN, al ribosomo y forman uniones covalentes. ¿Sí? Están los que deben activarse, que son la mayor parte de los cancerígenos. ¿Sí? Y acá tenemos que la conversión generalmente ocurre a nivel del hígado. En el hígado tenemos una enzima que se llama citocromo P450 que se encarga de metabolizar la mayoría de las cosas que consumimos. Y normalmente convierten en sustancias metabólicas que son fáciles de metabolizar y rara vez convierten en compuestos activos que causan lesión celular. Para tener un tumor o para que se active dentro de nuestro cuerpo, como el citocromo P450 tiene genes muy polimorfos que lo codifican, entonces depende de la susceptibilidad que tenga la persona. Hay variantes particulares que hacen que una persona no desarrolle cáncer, por ejemplo. Hay otras que sí le hacen más susceptible. No sé qué tendrá, por ejemplo, Candida la verga que fuma y no ni se queja. Entonces tendrá algún gen que lo protege. Por eso sigue así espléndido y fumando. Porque el trabajo es bueno. Entonces, la potencia cancerígena de una sustancia va a estar determinada por dos cosas. Primero, si su derivado electrofílico es muy reactivo, porque lo que queremos son sustancias que tienen afinidad por los electrones. Y si hay un equilibrio entre su activación metabólica y su inactivación. ¿Sí? Vamos a ver que casi todas las sustancias químicas iniciadoras atacan al ADN y tienen la capacidad de modificar el ADN y que la deriva de mutaciones. Las mutaciones se producen en todo el genoma y se vio que el cáncer del pulmón, que está asociado al tabaco, tiene 10 veces más mutaciones que el cáncer del pulmón que no está asociado al tabaco. Cuando vemos cáncer del pulmón, vamos a ver que hay variedades de tumores del pulmón. Y están los que están, la causa es, se ven tabaquistas nomás luego.
casi, no sé, menos de 1% de los pacientes con tumor no fuman, pero son vecinos a un fumar o algo así. Y para el tumor que no está asociado al tabaco. Entonces se vio que hay mutaciones específicas en estos pacientes fumadores que le hacen más susceptibles a cierto tipo de cáncer de pulmón. Entre los carcinógenos químicos tenemos los hidrocarburos aromáticos o el benzopireno. Ese benzopireno se metaboliza por acetocromo P450, la variedad P1A1, que está en el hígado, y lleva un mayor riesgo de cáncer de pulmón en los fumadores, y también es uno de los carcinógenos más potentes que se conoce. Vamos a ver que el cigarrillo puede producir cáncer de pulmón, es lo más común, pero también produce cáncer de laringe, cáncer de lengua, cáncer de cavidad oral, cáncer de faringe. Bueno, todo eso se explica porque la mayor concentración del carcinógeno pasa por esa parte. Pero sus metabolitos producen cáncer del páncreas. El páncreas está re lejos de cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga está muy relacionado con el tabaco. Cáncer de pelvis renal, cáncer de esófago. O sea, hay muchísimos cánceres que no tienen nada que ver con un aparato respiratorio que están relacionados con el tabaco. ¿Sí? Se vieron también algunos cánceres bronquioliterinos que empeora o mayor riesgo si el paciente, aparte de ponerse al virus, si el paciente, la paciente fumadora, tiene mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. ¿Cómo cáncer de lengua? Cáncer escamoso es el riesgo. Vamos a estudiar después. Bueno, ya digo que puede ser escamoso adentro, pero el epitelio escamoso en la lengua se monta en la célula y se forma una masa tumoral. La cavidad oral, la mucosa, el lugar, hay cáncer en todo el cuerpo, puede tener cáncer. Cáncer de retina, cáncer de cerebro, cualquier parte puede haber cáncer. Pero el tabaco se ve la relación directa con esta lista de tumores que estoy dando. Cáncer de vejiga, a ver si es un abuelito fumador cuando vayan al hospital. No, es muy común en otros pacientes que no sean fumadores. Los alquilantes de acción directa son esta, que se usa para la quimioterapia, la ciclophosphamida, que mata algunos tumores, pero puede inducir la aparición de los tumores. Y clorapacilo también es como un antineoplásico. Y lo que hacen es que te curan de tu cáncer de mama, de tu cáncer de tiroides, pero después pueden inducir una neoplasia linfoide o una leucemia. Las aminas aromáticas y colorantes del suelo en el hígado se metabolizan por el citocromo P450 y esos metabolitos producen cáncer a nivel del mismo. ¿Sí? Acá arriba tenemos una lesión neoplásica linfoide. Fíjense que los linfocitos son enormes, uno se parece a otro, los núcleos son irregulares. Ya no son más los redonditos que conocíamos, es un linfoma. Esto que hemos dado un hígado con una masa tumoral enorme que está acá en nuestro problema, que se originó por la exposición a estos carcinógenos. ¿Sí? Tenemos un carcinógeno que es la aflatoxina B1 de un hongo que es el Aspergillus. ¿Ustedes ya dieron microbiología? Sí. ¿No le conocen al Aspergillus? Sí. Bueno, el Aspergillus colonizan algunas cosas mosas, granos cereales, mozos, etc. Si la persona consume mucho en India y en Asia, si consume ese alimento contaminado con Aspergillus, aparte de desarrollar una aspergillosis, puede desarrollar también una neoplasia a nivel del hígado, porque la aflatoxina B1 se une al ADN y produce mutaciones. Y está iniciado por la aflatoxina B1, pero después si tiene una hepatitis o algo que hace que los hepatocitos deben dividirse a la inversión de hepatocitos lesionados, ahí desarrolla una neoplasia hepática, un hepatocarcinoma. Se puede ver la masa tumoral en un hígado, ¿sí? Algunos nitritos que se usan como conservantes de alimentos, mucho en Asia, producen nitrosilación de las aminas. Y esas nitrosaminas, se vio que hay una asociación con el cuerpo del cáncer gástrico, masa tumoral en el estómago. Y se vio esta alta incidencia en países como Japón, China, algunas regiones de Asia, del sur de India, etc.
donde consumen alimentos muy, donde utilizan muchos nitritos como conservantes. Bueno, el equipo del promotor no produce cáncer en sí, pero al estar en contacto con las células iniciales induce a dividirse. ¿Sí? No son cancerígenos, no son tumorígenos. El problema es que si se pone en contacto con una célula inicial, hace que esa célula mutada se divida. Puede ser hormonas, puede ser factores de crecimiento, puede ser el alcohol, puede ser sales biliares, puede ser fenobarbital, que ninguna de estas induce una mutación, pero si estas se exponen a una célula inicial, hacen que esta se divida y tengamos luz. ¿Sí? Después de los carcinógenos físicos, que son las radiaciones, tenemos los rayos UV y tenemos las radiaciones ionizantes. Lo que hacen es alterar lo que es la unión de los pares de bases. Tenemos unos puentes de hidrógeno que unen los pares de bases. ¿Se acuerdan los pares de bases? Timina, adenina, guanina, citosina. Si eso se rompe, tiene que, acá tenemos una rotura, tiene que venir un gen reparador del ADN y emparejado con su base correcta. A veces hay errores en este emparejamiento y se copia mal un par de bases. ¿Sí? Bueno, no parece mucho, pero si ustedes se acuerdan los aminoácidos, un codón tenía 3 pares de bases que codificaban un aminoácido. Entonces, si esto se copió mal, después esto se desprende, este se hace una copia y este se hace otra copia. Entonces la célula hija de esta hebra que se cambió mal su par de bases va a codificar otro aminoácido que va a codificar otra proteína y así se van ganando mutaciones. Generalmente esto es lento, no es tan rápido como la carcinogénesis química. Esto es algo acumulativo, por eso cáncer de piel, cáncer escamoso por la radiación del sol, cáncer de esos lunares se ve en pacientes grandes, ya en abuelitos que vienen a consultar, que era agricultor, que usaba sombrero, pero hace no usaba sombrero, entonces tiene con lesiones por acumulación de estas mutaciones. ¿Sí? Las longitudes de onda son, todos los rayos son cancerígenos, pero más ¿verdad? Las ondas UVA y UVB. Las UVB son las más implicadas en lo que es el cáncer del piel, pero como digo, el daño acumulativo, por eso va a haber cáncer del piel, no va a haber los bebés, no va a haber los ancianos. ¿Sí? El tipo de rayo influye la intensidad de exposición y la cantidad de melanina. Por ejemplo, si yo soy un paciente que vengo del Chocó del campo, no uso manga larga, sombrero, probablemente voy a venir a mis 50 años con un cáncer escamoso. Si yo soy una persona que todos los veranos me voy a rostizarme en la playa y después del invierno me voy a rostizar en la cama solar porque yo quiero estar blanca, puede tener problemas de melanoma. Entonces, carcinoma escamoso, melanoma son tumores relacionados con la radiación. Uno depende de la intensidad. Un señor que trabaja en el campo desde que nació hasta los 60 años, se expuso al sol constantemente, va a tener un tipo de cáncer. El que se expone de forma masiva, como son los que se broncean en horas de 11 minutos, esa alta intensidad hace que se replique la luz. ¿Sí? Lo que hacen, dijimos, los rayos es romper los puentes entre las bases, los puentes de hidrógeno, y después se distorsiona la hélice y el que viene a reparar se confunde y no hace un emparejamiento correcto del ADN. Entonces esta hebra queda con el defecto. Cuando se va a hacer la copia de la ADN, cada hebra se separa, una se copia y se queda una nueva hebra y la otra se copia y se forma una nueva doble hélice. La que se copie de este va a tener defecto. Y así se va acumulando defectos hasta que después los años desarrolla el cáncer del piel. ¿Sí? El cáncer del piel puede ser un carcinoma escamoso, vamos a ver que puede ser úlceras en la cabeza, en los hombros, en las manos, en los pacientes expuestos al sol. ¿Sí? Carcinoma escamoso. O puede ser un melanoma, como se ve acá, que es un lunar enorme, sobrelevado, y la célula típica del melanoma que tiene el pigmento melánico, por eso el tumor se ve así más normal. Son células atípicas, muy agresivas, que terminan en coma por la maligna. Y el escamoso y el melanoma está relacionado con la exposición al sol. El carcinoma también se llama vasocelular, que también se ve en área expuesta al sol. En pacientes blancos se ve más que en pacientes morochos y
la única ventaja del carcinoma vascular es más común, el cáncer más común del piel, pero la ventaja es que si te quitan, no suele ser del cáncer. Esa es la única ventaja. Como te después viene el tiempo. Hay un doctor que se opera acá, tú puedes salir los tumores. ¿Lo conocen? Él tiene un síndrome de carcinoma vascular, le va a salir y se va a extirpar. O se va a morir de eso, pero tiene que ir extirpándose cada vez. Hay unos pacientitos, fíjense, estos niños, tienen 1.000 millones de pecas. Y entre esas pueden tener cachetinas, pueden tener estas úlceras que son de cáncer. Recién dijimos, esto no se ve en los niños, todos los ancianos, la exposición prolongada. Estos pacientes que tienen esta enfermedad que se llama cerebroderma pigmentoso tienen un defecto genético en la reparación del ADN, la reparación de partes de base, nacieron con ese defecto. Entonces cualquier rotura ya no se repara. Entonces ellos tienen 2.000 veces más riesgo de tener cáncer de piel que cualquier otra persona de la población normal, ¿sí? Entonces estos niños con este defecto no tienen que ponerse al sol, no tienen que ponerse a los rayos, no tienen que vivir un bloqueador. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de reparar ese emparejamiento de bases. ¿Está bien? Es un defecto genético que hace que tengan cáncer a edad muy temprana. Los rayos X, gamma, etc. producen mutaciones, inestabilidad genética y un periodo de latencia entre la exposición a la radiación y la aparición del cáncer. Por ejemplo, para la leucemia, un periodo corto, de 5 a 7 años después de la exposición, ya empezaron a presentar los niños de Hiroshima y Nagasaki cáncer de tiroides y leucemia, ¿sí? Entonces tenemos exposición a la radiación, un periodo de latencia y luego la aparición de los tumores, ¿sí? Podemos tener cáncer de pulmón asociado a la radiación, cáncer de mama, cáncer de tiroides y cáncer a nivel de médula, ¿sí? Después tenemos algunos carcinógenos físicos que producen irritación, como por ejemplo el amianto. El amianto es una fibra que se usa como aislante térmico. Acá nosotros tenemos nuestra casa de adobe, de paja, de barro, chapa, ¿no? Ningún aislamiento. Que pase por todo edificio y son de ladrillos, cemento, etc. Pero en Estados Unidos las casas, nunca vi eso, no sé, Hermano La Obra, una semana antes de una mención, canadiense, no sé qué, oye, ni cuando vas a una mención, yo les voy a brincar. Nunca vi eso por Sí. Por eso por su casa y todo, papá. Y como ahí son así tipo de rulo y entre las paredes tienen esas fibras de aislamiento, ahí está el amianto. Y esa fibrita se inhala. Se inhala, se baja el macrófago alveolar, el macrófago alveolar no le puede comer, le puede comer, es una reacción inflamatoria. El que tiene mala suerte, aparte de esa fibrosis pulmonar, por el amianto produce cáncer de una serosa que recubre el pulmón, que es la pleura, ¿sí? Hace un cáncer de pleura que se llama como mesotelio, se llama mesotelioma. Entonces el amianto ahora se recomienda ya no usar, o si se va a trabajar con amianto se usan unas máscaras especiales para no inhalar. Pero la mayoría de todo Estados Unidos estaba aislado con amianto. Entonces se vio que el amianto produce también cáncer de pulmón, pero más está siempre relacionado con el cáncer de la pleura, se llama mesotelioma. También es otro que termina en oma y es maligno, ¿sí? Hasta mesotelioma. Yo puedo ser fumador y no tener mesotelioma, o puedo ser trabajadora en la construcción, no fumar y voy a desarrollar mesotelioma. Entonces se vio que el mesotelioma estaba asociado al amianto. Y también puede desarrollar un cáncer de pulmón que se ve en los fumadores, ¿sí? Un cáncer bronquial. Si el paciente es trabajador de la construcción y aparte fuma, tiene muchísimo riesgo de desarrollar cáncer bronquial. Si no fuma, su principal riesgo de desarrollar mesotelioma, ¿está bien? Después tenemos los agentes microbianos, como algunos virus, hepatitis B, C, que pueden desarrollar cáncer, Helicobacter pylori. Bueno. Hay virus de tipo ARN, como el virus tipo 1 de la leucemia, las células T. Y igual está el virus de tipo ADN, como el virus del HPV, que les dije hace rato que hay 74 tipos de virus de HPV, pero algunos más de alto riesgo.
Algunos tienen capacidad de meter su ADN en el ADN del huésped, causar la mutación y dar origen al tumor. Contra esos virus es que hay la vacuna. Está el virus Epstein-Barr, que es muy frecuente endémico en África, entonces los niñitos tienen un linfoma de Burkitt. Después está el virus de la hepatitis B y C. Y por último, el herpes tipo 8 o sarcoma caposi que hemos visto en el SIDA, que producía el sarcoma caposi. Bueno, el HPV dijimos es un virus pequeñito, hay unos 74 fases, unos 74 tipos. Están los lenvados, yo virus 2, virus 3 que dan esas verruguitas, nunca vieron que tengo verruguitas, es una verruga. Eso es un virus para la consuelo. Pero después están los de alto riesgo, que son el 16, 18, 31, 33, que tienen la capacidad de integrar su ADN al genoma viral. Estos son los peligrosos y estos son los que pueden inducir cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, de vulva, de pene, región anal, de región oral. Producen un cáncer escamoso. Su ADN se integra al ADN del huésped. Se fragmenta primero y se integra. Y tenemos unas proteínas que son las de 6, las de 7, que son las que hacen que se empiece a acelerar la división celular, la transcripción, las copias del ADN y empieza a dividirse la célula mutada y dar origen al tumor. ¿Sí? También si el paciente está vaquita, eso empeora, hace que más rápido se adquieran las mutaciones. Se vieron algunos déficits en la dieta que también están relacionados con esta patología, y si tenía otras infecciones consistentes que hacen que la inmunidad no nos defienda de este virus y más fácilmente infecta las células basales. De bajo riesgo producen condilomas. Los condilomas son verrugas, pero verrugas genitales, como acá, la piel del escroto, en la piel del cuerpo del pene, en el glande, en la región anal, son los condilomas o verrugas. Ese no tiene otra formación neoplásica y se da por estos virus, que son el 6 y el 11, que son virus de bajo riesgo. Solamente van a producir los condilomas o verrugas, ¿está bien? En cambio, esto, el 16, el 31, etc., eso van a producir un cáncer de pene, un glande con el tumor, en el cuello uterino con el tumor, ¿sí? Entonces, cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, entonces acá, es por el HPV de alto riesgo, ¿está bien? También se vio una mucosa escamosa, por ejemplo, región anal, cavidad oral, amígdala, que está tapizada por una amígdala palatina, está tapizada por mucosa escamosa, también puede tener un cáncer por virus HPV alto riesgo. El de Epstein-Barr, que les mencioné, es un virus que es endémico en África, que infecta principalmente los linfocitos B y también produce una mononucleosis infecciosa porque le gusta infectar las células epiteliales de la orofaringe. La infección de las células B es latente, generalmente no hay replicación del virus, pero el linfocito queda vivo, no muere, queda latente y queda como un linfocito B inmortal. Después cuando tenemos algunos linfomas como el linfoma de Hodgkin, justamente la infección por Epstein-Barr hace que este linfocito defectuoso en el centro germinativo que tiene que morir, no muere, queda inmortal gracias a su infección por el virus y después desarrollamos un linfoma tipo Hodgkin. Entonces el virus Epstein-Barr produce adenomegalia, linfoma, es la orofaringe endémico con la masa tumoral, produce linfoma generalmente, es muy frecuente en África. En los pacientes que tienen inmunocompromiso, como los pacientes con SIDA, produce linfoma de células B, produce carcinoma nasofaringeo, ¿sí? Carcinoma nasofaringeo es 100% relacionado al virus, y el linfoma de Hodgkin, una variedad de linfoma de Hodgkin. Entonces, el virus de Epstein-Barr infecta los linfocitos B y es que se vuelven mortales. Puede quedar latente o puede haber algo que le induzca a dividirse, ¿sí? Puede ser algún linfocito T que se une al linfocito B y le induzca al crecimiento. Y después tenemos algunas clasificaciones como del MIC,
que es la resolución 814, que es característica. Luego se pueden sumar otras mutaciones y tenemos el crecimiento de estos linfocitos B mutados. Y ahí tenemos entonces el linfoma de Burkitt, linfoma celular. El virus de la hepatitis B y C, bueno, pero el B principalmente, que es ADN, causa una lesión tóxica de la célula. Como se van lesionando los mastocitos, tienen que regenerarse y reemplazarse, y ahí tiene el riesgo de alguna mutación. Y este virus codifica esta proteína que se llama HBX, que lo que hace es interrumpir el control normal del crecimiento y actúa promoviendo genes promotores. Entonces hay un exceso de crecimiento. Y esto después desencadena mutaciones y tenemos como resultado un hepatocarcinoma, que los pacientes con hepatitis. Bueno, por último, el Helicobacter pylori, que de por sí no cancerígeno, carcinógeno. El problema con esta bacteria que produce gastritis crónica, esa gastritis crónica, esa irritación produce metaplasia intestinal, ¿se acuerdan? Una adaptación de metaplasia. Esa metaplasia intestinal después puede sufrir una displasia, que es un crecimiento desordenado. Como no es un lugar habitual, donde la madre está dando hijos que no son los hijos de ese epitelio, pueden haber errores. Y los errores se acumulan y tenemos células mutadas y tenemos células glándulas con displasia, que son crecimiento desordenado. Y después puede adquirir más mutaciones y tenemos ya un adenocarcinoma, un tumor glandular originado de esas células que no eran su sitio normal. Si no tenemos una masa tumoral, de borde irregular, incluso que se originó de una inflamación crónica, que fue una metaplasia, que fue una displasia, que fue un carcinoma. Lo otro que produce esta infección persistente es estimular los linfocitos T. Esos linfocitos T a su vez estimulan a los linfocitos B del centro germinativo. Y esos linfocitos B pueden sufrir mutaciones y dar origen a un maltoma, o un linfoma tipo B, que acá vemos que tienen estas pelotas en la linfosa gástrica que corresponden a linfomas, ¿sí? Entonces, indirectamente puede producir cáncer, no porque interviene directamente en el ADN, sino porque o produce metaplasia, induce la displasia, o porque induce a esta proliferación de clones de linfocitos por la irritación crónica. Entonces, para concluir, hay muchos agentes ambientales que están implicados en la carcinogénesis. Los agentes pueden producir daño directamente, como los químicos, las radiaciones y algunos virus. Otro lo que hacen es estimular la proliferación, creando un terreno fértil para que haya mutaciones. La exposición de la mayoría de estos agentes se pueden prevenir. Y tenemos que identificar grupos de riesgo para realizar la detección temprana de las lesiones, ¿sí? Entonces, esto es lo que vimos hoy, que es la carcinogénesis, que puede ser química, física, una variante y los agentes biológicos, los virus, que inducen a la aparición de los tumores. ¿Está bien? Bueno, ¿alguien llegó después de que llamé la lista? Olmedo. Bueno, no llegó Esther, ¿verdad? No escuché hasta rato. Es que no llegó Esther, ¿verdad? No. Pues ya me dejaron, no escuché Esther. Bueno, ok. Ahora me tengo que hacer, por favor, tener otra